participantes de la naturaleza divina. Pedro, en su segunda epístola, nos hace caer en cuenta cómo somos participantes de la naturaleza divina. Y vamos a ver en esta segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, leyendo nosotros a partir del versículo 3 lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por medio de sus promesas llegamos, al creer en Él, ser participantes de la naturaleza divina. Estamos seguros que cuando creemos a sus promesas, podemos desatar en nuestra vida su naturaleza, la naturaleza divina, la cual Jesús la tuvo, nunca dudó, ya que Él es el autor y el consumador de la fe. Ese Jesús especial que estuvo con nosotros enseñándonos en este mundo cómo se desempeñaba, dándonos a conocer la gloria que teníamos con su Padre. Ese Jesús especial, ese Jesús al cual le debemos todo lo que tenemos, nos muestra que si creemos en las promesas, podemos tener la naturaleza divina. A Josué, Dios le dijo lo siguiente: esté en tu boca este libro de la ley, porque nosotros no nos ha mandado a que tengamos el libro de la ley bajo el brazo, sino que lo usemos, que en nuestra boca esté siempre la palabra de bendición que Dios nos ha otorgado. A veces nos han enseñado que debemos reclamarle las promesas a Dios. Esto no es cierto. Como todo papá merece respeto, y nosotros estamos seguros que no debemos reclamarle nada. Lo que nos manda Dios es que le creamos, no que le reclamemos. Cuando nosotros creemos en su palabra, en ese momento la naturaleza divina llega a nosotros. Pensar que si meditamos en la palabra de Dios, en este libro de la ley, podemos ver cómo prosperará nuestro camino y todo nos saldrá bien. La boca hay que usarla como bendición. Tenemos que hablar, lógicamente, palabras de ánimo, consuelo. Decir, aunque veamos negra la noche y triste el camino que nos espera, que Dios vive y está en control, lo cual es una verdad que es inocultable. Él nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha dado gloria y honor al lado de su Hijo. Espera que cada uno de nosotros tengamos la suficiente fe de creer a sus promesas, de proclamarlas. En el momento más débil que tenía Job, proclamó: yo sé que mi Redentor vive y que un día me levantará. Nosotros también proclamamos lo mismo
con una diferencia. Sabemos que nuestro Redentor vive y hoy nos levantará. Empezar a creerle a Dios es la parte difícil. La verdad, las promesas han sido dadas y son eternas. La Escritura nos dice que son en el sí y en el amén. Aprender a disfrutarlas, a proclamarlas y sobre todo a vivirlas. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque cuando se ve ya no es fe. Pero no solo Pedro termina en esa parte dándonos a conocer la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia son deseos insatisfechos, que son inllenables. La ambición nunca se llena. La ambición es como la tumba, jamás se llena. Puede pasar todo el tiempo, pero el ambicioso jamás considera que tiene lo suficiente. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, comienza una escalera que hay que subirla de un crecimiento espiritual constante y confiado en el Señor. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mantenerse es lo difícil, llegar es complicado, pero mantenerse es bastante difícil. Por lo tanto, nosotros debemos saber que si hemos llegado a la salvación, que si proclamamos que somos hijos de Dios, si creemos en el sacrificio de Jesús, hemos dado un gran paso. Permanecer, mantenerse allí es lo difícil. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. La escalera comienza por el primer peldaño, que es la fe, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos saber que si creemos en Dios, sabemos que lo hay. Que si creemos en Dios, también creemos en su Hijo Jesús. También sabemos que Él vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Sabemos que ese Jesús, que está a nuestro lado, que vive en nosotros, que nos envió la promesa del Santo Espíritu de Dios, hoy está con cada uno de nosotros. Nos da de su paz y de su amor. También, si creemos que Dios lo hay, debemos saber que es galardonador de los que le buscan. O sea, que las promesas se hacen realidad en medio de la dificultad
en medio de la angustia y en medio del temor. Porque Dios es la persona que mantiene nuestro caminar permanentemente a su lado, que no nos dejará, que no se dormirá y que estará con nosotros siempre en cada momento y en cada instante de su vida. Nosotros debemos saber que esas promesas son ciertas, que tenemos entrada ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. No habla de recibir el socorro tardíamente, oportuno, ni antes ni después. Es en el momento que más lo necesitamos. La fe, por lo tanto, como primer peldaño, es la indispensable. Nosotros tenemos que saber que Dios nos dio esa capacidad de tener la misma naturaleza de Jesús si creemos en su palabra, si sabemos que ese Dios de amor está con nosotros, si pensamos que Dios no nos dejará ni nos abandonará, porque grande es su poder, su fuerza y su deidad. Sabiendo estas cosas, no caeremos jamás, porque tenemos un Padre que es invencible, que está en toda nuestra lucha y camina de la mano con nosotros. Nos guía, nos lleva, nos sustenta, nos da amor, bendiciones a granel. Es un Padre como ninguno hay. Por eso, Pedro nos recomienda que le añadimos a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, y sigue así hasta que lleguemos al dominio propio. Pero donde culmina toda esta escalera de crecimiento espiritual es en el amor. Cuando no amamos, podemos tener todos los dones, talentos, ser los mayores conocedores de Cristo, pero jamás alcanzaremos la medida que nuestro Padre necesita de nosotros. Él necesita que demos amor, ya que nuestro Padre es amor. Y como Él nos amó, también puede exigir que amemos a la humanidad completa. El verdadero amor echa fuera el temor. Cuando nos sentimos amados, cuando amamos, no hay el menor temor, porque sabemos que en el amor lo único que existe es ello. Lo único que podemos saber es que nos aman. Al sentirnos amados, estamos dedicados nosotros a sentirnos bien. Por eso, el sentimiento más grande es el amor. Cuando Pablo escribió ese bello poema en Primera de Corintios, capítulo 13, nos da todas las condiciones del amor y nos dice que de nada nos vale tener todos los dones y talentos, conocer palabras de sabiduría, tener fe de modo que podamos trasladar montes. El amor es precisamente lo mayor que podamos tener. Y es que quien ama ya ha sido perfeccionado. El que no ama no ha sido perfeccionado
y es por ello que no disfrutamos y mantenemos el miedo. Cuando nos perfeccionamos, sabiendo que el Señor tiene esa garantía para nuestra vida, que no nos dejará ni nos desamparará. Con Pedro aprendimos una escalera valiosa. Si añadimos a todo ello lo que también Pedro nos dice, no caeremos jamás. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en nuestras manos una convicción, saber que nuestra vista es grande, que no está en nosotros ese temor, ese miedo, esa duda, esos celos. Repasemos nuevamente la escalera. Añadid a vuestra fe virtud. La fe es la culminación de todo, porque es el principio y a la vez el fin. La fe nos da seguridad. La fe hace que nosotros estemos tranquilos en este mundo, sabiendo que nada ni nadie nos puede arrebatar del amor de nuestro Padre. Pero a esa fe hay que añadirle virtud. Llevar una vida como Dios quiere, cumplir sus mandamientos, ser las personas virtuosas en el trato con nuestros semejantes, estar pendiente de las necesidades ajenas y no solas de las propias. Eso es fe, eso es amor, eso es bendición. A la virtud, conocimiento. El conocimiento no quiere decir ir a una universidad a obtener títulos y seguir estudiando para obtener cada día más títulos. No, este no es el conocimiento humano del que nos habla. Cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, cuando sabemos que Él nos cumple sus promesas y que jamás las cambia, en ese momento tenemos un crecimiento que sobrepasa cualquier título humano, porque tenemos conocimiento del Altísimo. Y recordamos sus palabras: nunca os dejaré ni os desampararé. Dios se lo dijo a Josué y Jesús a nosotros. Todos los días de nuestra vida estará con nosotros. Al conocimiento, dominio propio. Dominarnos es la característica de un hombre cabal y consciente que nunca nos dejará estar ociosos y permitirá que produzcamos grandes frutos. Por eso, cuando sabemos que ese Dios de amor y de control está con nosotros, sabemos también que Él nos da ese gozo y esa dicha que solo puede brindarnos quien nos ama. Allí a nosotros se nos habla de dominar nuestra carne. Pablo habla de una batalla que tenemos, que es nuestra carne contra nuestro espíritu. No es fácil. A veces nos sentimos derrotados. El dominio propio consiste en tener la capacidad de dominar nuestra lengua, nuestro empuje, nuestro ser, de ser capaces de llevar la palabra de Dios a cualquier lugar del mundo, sin temor, sin miedo y sin cobardía. Ese dominio propio está afincado en que sabemos que tenemos un Padre que responde por nosotros.
Ese dominio propio tiene que estar con seguridad, sabiendo en quién hemos creído. El dominio propio no es fácil. Santiago decía que quien domina la lengua es capaz de dominar todo el cuerpo. Por eso, debemos estar convencidos que nuestro Padre nos da esa garantía y esa paz que debemos conservar, sobre todo en los momentos de prueba, de necesidad y de amargura. Saber que nuestro Padre no nos deja, no nos desampara y nos da más allá de lo que necesitemos o pidamos. Ese dominio propio es basado en la seguridad de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, confesemos con nuestra boca que tenemos un Padre amoroso que nos guía, nos respalda, nos da paz en medio de la tormenta y es capaz de abrir el mar, en los sequedales hacer manaderos de agua y donde no hay caminos, uno nuevo donde nadie lo espera. Veremos su gloria acá y conservemos ese dominio propio. Dios no nos desamparará. A ese dominio propio hay que agregarle la paciencia. La paciencia es saber esperar. Dios tiene su tiempo y Él no retarda su promesa como algunos pensamos, sino que la envía al tiempo que Él sabe es el más apropiado. Pacientemente esperé en el Señor. Es mantener la fe a pesar de ver que la bendición no llega o se tarda. Dios está en control de nuestra vida y Él da la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y tardía. A la paciencia, piedad, actuar con los demás sabiendo que Dios es misericordioso con nosotros y que también desea que nosotros seamos misericordiosos con Él. A la piedad, afecto fraternal. Amarnos como hermanos es muy difícil. A veces pensamos el soportarnos unos a otros, como nos dice la Escritura, pero Pedro nos dice que sirvamos de bastón, que lo soportemos es como quien sostiene un cuadro o un televisor. Está basado en un soporte porque allí es donde luce. Debemos ser esos soportes para que los demás crezcan y se luzcan. El afecto fraternal es amor sin doblez, sin mentiras, sin hipocresías. Es un amor de verdad, no importando la situación del otro, sino únicamente viendo nosotros que ese amor sincero le agrada a Dios. Amar a nuestros hermanos es lo más grato para Dios, porque para Él es la culminación de todo, es el cumplimiento de la ley y los profetas. Y este afecto fraternal dará inmediatamente paso al amor. El amor es el sentimiento más perfecto que nos puede invadir. El amor, como lo dijo Dios, es el todo. Por amor fue hecho todo. Por amor Jesús mandó a su Hijo por nosotros.
por amor, ese Jesús dio su vida por ti y por mí, llevando nuestros pecados en una cruz. Debemos saber que el que ama ha cumplido la ley y los profetas. Dejemos que el amor fluya en nuestro corazón y así le daremos gusto a nuestro Padre, el cual exige de nosotros estas condiciones. Señor, ayúdanos que en esta noche sepamos que tú eres real en nuestra vida y como nos has perdonado, también podamos perdonar, sabiendo que somos deudores, pero que tú le pagaste a nuestro Padre, cargando en una cruz nuestros pecados, llevando sobre tu cuerpo la ignominia, llevando a la cruz el sacrificio máximo, que es quien da la vida por sus amigos. Nosotros no éramos tus amigos, pero nos elevaste a esa condición. Gracias, Jesús, ya que eres hermano nuestro, porque nos amaste, nos amas y nos amarás, aunque no lo merezcamos. Gracias, porque tú nos das esa paz en medio de la tormenta. Señor, ayúdanos a amar como tú nos amas, a perdonar como tú perdonas y a ser justos como tú eres justo, a ser santos como tú eres santo. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo, y gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, oh Dios, por habernos escuchado. Dios les bendiga y una feliz y próspera noche.